Bien, buenos días de nuevo. Ya estamos en Sin Amarres. Tenemos a nuestro invitado, el señor Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller. Usted como ex vicecanciller, doctor Fernández de Córdoba, conocedor exactamente de la política internacional, representante del Ecuador por algunos años, ¿cómo ve el triunfo de Trump? Porque decían la mayoría que hubo una persona que declaró como basura humana a la isla de Puerto Rico. Y yo determiné que ya perdió, pero las cosas no han sido así. El triunfo ha sido, pero rotundo, de el actual, bueno, ya es presidente de los Estados Unidos. Bienvenido a Sin Amarres. Muchas gracias. Bueno, evidentemente que antes de las elecciones parecería que Trump había cometido varios errores que le podrían Ujú. costar caro, pero la realidad no ha sido esa, porque el triunfo de Trump es nítido, no hay discusión, tiene ya 279 electores que Ujú. votarán por él, necesitaba 270, ya se pasó con 9 electores, es decir, es muy difícil que esta votación se cambie, efectivamente, porque inclusive él ha ganado en varios de los estados péndulos, ha ganado en Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte y Wisconsin, que son estados péndulos que se los consideraban que podían votar a uno o a otro candidato, pero se han definido por Trump. Es decir, los Estados Unidos han elegido nuevamente al señor Trump como presidente de su país y bueno, esperamos que esto sea para bien de los estadounidenses, aunque claro, el señor Trump presenta muchas dudas en varios aspectos que, como el que usted acaba de mencionar, ¿no? Aquellos, aquellas expresiones duras que manifestó a lo largo de toda la campaña electoral. Vamos a ver ahora cómo orienta definitivamente el nuevo periodo que debe iniciar el 1 de enero del próximo año. Doctor Fernández, disculpe que lo interrumpa, pero ya Trump ha manifestado entre estas horas, junto con Elon Musk y otro personaje más que han estado reunidos en una oficina especial, esperando el balotaje exactamente, y ha dicho que, bueno, a poner orden en la casa, va a seguir con el cierre de la frontera entre Estados Unidos y México, y todos los que están indocumentados les va a decir, chao, que busquen su país. ¿Cómo ve esta situación? ¿Se le Bueno, formará un problema a ellos? mire, la cuestión de migrantes ha sido uno de los temas centrales de la campaña del Ya. expresidente Bush, juntamente con otros temas que, pues, como son aquello de los impuestos, que es otro tema que se debe mencionar. Pero obviamente que el anuncio de él de que va a, expulsar a 1 millón Ujú. de indocumentados al día siguiente de la elección presidencial. En la práctica es un poco difícil que sea tan rápido, pero obviamente que Ya. va a intentar cumplir, va a intentar poner que no permitir a indocumentados que permanezcan en el país sin ningún miramiento, porque dentro de los indocumentados hay muchísimos, miles de personas que ya tienen hijos, ya tienen familias que sí son estadounidenses. Al ser expulsados, se atenta contra la unidad familiar, pero él va sin ningún miramiento, de acuerdo con lo que ha expresado y como ustedes bien acaban de mencionar, a tratar de llegar a ese millón de documentados inmediatamente de la elección. Ahora, veamos que la parte de que no es tan sencillo prescindir de los indocumentados, Ya. porque más o menos hay 11 millones de indocumentados en los Estados Oh, Unidos. bastante. De estos, más o menos, estos son cálculos aproximados, el 5,2 millones trabajan en el sector alimenticio. Imagínense en un momento dado que se queda el sector alimenticio, que es prácticamente el sector agrícola, en que se necesita mucha mano de obra para recoger, sembrar y recoger las cosechas. Hay un 5,2 millones que están en este campo.
es un 17% prácticamente, y también están dentro del campo agrícola, ¿no? ¿Ya? ¿No? Y hay un porcentaje menor, un 13% de estos indocumentados que están en la construcción. Expulsar, Vaya. Correcto. Ya tenemos vía telefónica, doctor Fernández, va a estar el sociólogo Stalin Poveda. Don Stalin Poveda, ¿me escucha? Sí, le escucho bastante bajo, pero intentaré, no sé si ustedes me dan comprendido, si me están escuchando. Yo sí le escucho bastante bajo también, a ver si Pachequito nos ayuda en eso. yo Entonces, también le escucho bastante, Doctor, pero ¿me puede dar un sin ningún complemento? problema. Escuchando, doctor Marcelo Fernández de Córdoba. Buenos días, Stalin Poder le Sí, saluda. sí, buenos días, me gusto de conversar con usted. Bien, doctor. Donald Trump gana las elecciones presidenciales. Tiene una proclama y es poner a Estados Unidos en primer lugar, unir a Estados Unidos. El periodo anterior de Donald Trump estuvo también inmerso en muchas controversias respecto a políticas internas, externas y otros aspectos a nivel diplomático y a nivel de apoyo global respecto a la nueva reconformación geopolítica que en función de el ascenso al poder por esta segunda vez tiene que darse. ¿Cómo mira usted este triunfo que entiendo ya no es cuestionable? Creo que ya se lo ha aceptado, ya no es que la tendencia ha ganado la presidencia. Para América Latina, ¿qué significa el triunfo de Donald Trump en este nuevo periodo en la presidencia de Estados Unidos? Buenos días y bienvenidos. Su pregunta es muy pertinente. ¿Qué significa para América Latina, en donde estamos nosotros los ecuatorianos? ¿Qué significa para nosotros? En realidad, el triunfo de Trump debe preocuparnos a todos los latinoamericanos. ¿Por qué? Porque él a lo largo de las campañas, inclusive en la presidencia, prácticamente despreció y condenó a todo latino en términos generales. Decía que los latinos quitaban los trabajos a los norteamericanos, que era el tráfico habían traído el tráfico de drogas, el lavado de dinero a los Estados Unidos, en fin, eran culpables de toda la ola de crímenes que ha habidos y por haber. Y yo creo que ese es un tema que debe preocuparnos, de darse continuidad a esta posición, porque obviamente estamos inmersos dentro toda Latinoamérica, estamos inmersos los ecuatorianos. Eso debe causarnos preocupación en el sentido de que hay que seguir muy de cerca, hay que seguir muy de cerca para ver qué es lo que va sucediendo con cada uno de los países. Yo pienso que el Ecuador tendrá que seguir manteniendo relaciones normales con la presidencia del presidente Trump. Tuvimos varias dificultades en la época del presidente Correa. Las relaciones con los Estados Unidos sufrieron grandemente. Las dificultades fueron grandes. Inclusive se llegó a expulsar a una embajadora de los Estados Unidos del país. Ahora vamos a ver cómo se presenta el panorama. En fin, nosotros tenemos que pensar que Estados Unidos representa alrededor del 40% más o menos de nuestras exportaciones van a los Estados Unidos. Es decir, que es un socio comercial del cual no podemos prescindir. Ojalá que se continúe con las relaciones buenas que hemos tenido estos últimos años, inclusive a raíz con el presidente Moreno, luego con el presidente Lasso y ahora con el actual presidente Noboa. Hemos tenido unas relaciones cordiales, unas relaciones de cooperación, ¿no? Unas relaciones de cooperación que son muy importantes para nosotros. Pensamos que debería continuarse en esa orientación, en mantener esas relaciones cordiales, en mantener una cooperación en las distintas áreas que puede brindar los Estados Unidos, no solamente en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra el lavado de dinero, es decir, con toda la lucha interna que tenemos de este momento, que técnicamente el Ecuador, de acuerdo con el presidente Noboa, estamos en guerra interna.
Y vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos meses. Este es un tema que debe preocuparnos y ya he explicado que la importancia de los Estados Unidos para nosotros es que es el primer socio comercial para el Ecuador. Correcto. Donald Trump en su anterior gobierno declaró una guerra abierta contra China. Y por cierto, de alguna manera China hoy en la economía global tiene una presencia preponderante en América Latina. Y Estados Unidos, y ahora con el gobierno nuevamente de Donald Trump, pondrá, como en aquella época, restricciones arancelarias para los productos que se fabrican o entran al mercado estadounidense y chino. ¿Cómo también afecta esta un poco la competencia y presencia tanto de Estados Unidos como de China en América Latina? Bueno, mire, el anuncio del presidente Trump es de establecer aranceles en su época estableció aranceles del 10 al 20% para los productos chinos, pero el anuncio ahora es de elevar esos aranceles a un 60%. ¿Qué significa eso? Que cualquier producto chino que ingrese a los Estados Unidos va a ser mucho más caro para los norteamericanos. Un 60% de impuesto encarece totalmente. Este es un punto que obviamente preocupa porque una guerra abierta, si hablemos que sea esta guerra económica, no hablemos de una guerra en sentido clásico, una guerra económica, pues sería muy grave para China, por un lado, sería muy grave para los propios estadounidenses, que gran parte de los productos de China es para los Estados Unidos uno de los socios principales. Obviamente que le preocupa al presidente Trump la presencia de industrial de China en los Estados Unidos, porque de acuerdo con su visión, los chinos están produciendo en niveles mucho más baratos que la producción interna de los Estados Unidos. Es decir, que la competencia con los Estados Unidos internamente en Estados Unidos es muy grande y con ventaja para China. De allí que el pensar que va a elevar los aranceles a China a un 60% es fuertísimo y habrá que ver qué medidas también adopta China para defenderse de esta política que se anuncia que va a ser muy restrictiva para cualquier arreglo con China, arreglo comercial con China. Veamos qué es lo que sucede. Claro, ahora, en todo caso, la política proteccionista que adopta Trump es justamente para garantizar un poco y retomar la vigencia y presencia de la inversión interna de las marcas o de las grandes empresas que internamente en otros momentos han sido quienes han representado el desarrollo y la sostenibilidad económica de Estados Unidos. Sin embargo, la relación, las ventajas competitivas entre Estados Unidos y China, evidentemente, si bien es cierto, le ponen restricciones hacia Estados Unidos, no es menos cierto que China, para América Latina, bueno, no tiene restricciones. Y nosotros recibimos, importamos, consumimos muchos productos que se generan y se fabrican en la China. ¿Cómo controlará o puede manejar Estados Unidos este tema de ventajas competitivas en los mercados que de alguna manera se posicionan, por ejemplo, en América Latina, en el caso de Chile? Bueno, el tema fundamental en este momento pues, para el presidente Trump es evitar que los productos chinos invadan y compitan con ventaja con los productores norteamericanos. E inclusive ha anunciado que va a poner en dificultades a las empresas norteamericanas que se han trasladado a China, porque debemos saber que el gran desarrollo chino se opera cuando las empresas, no solamente de Estados Unidos, sino de muchos países, van a China porque atraídos por la exoneración de impuestos que tienen allá
y además atraídos por los bajos salarios de la población china. Entonces, hay un conjunto de situaciones que complican la situación. Ahora, mirando con Latinoamérica, bueno, yo pienso que Latinoamérica se incrementará la presencia china en Latinoamérica. No hay restricciones, nosotros acabamos de suscribir un convenio comercial con China. Vamos a ver cómo funciona este convenio comercial con China y vamos a ver que cada vez los chinos están produciendo más y mejores productos que se asemejan algunas veces a la calidad, sea de un producto norteamericano o de un producto europeo, pero su precio es mucho más competitivo. Yo creo que el comercio con China y la presencia china se va a fortificar dentro de estas situaciones y obviamente la presencia china en el mercado norteamericano se va a verse perjudicada con un 60% de impuestos, que esta carga del 60%, ¿quiénes van a pagar? Van a ser los norteamericanos, que si quieren consumir productos chinos, obviamente les va a salir mucho más caros una vez que se aplique un 60% de aranceles a todo lo que venga de China. Correcto. En política exterior ha dicho que no apoyará guerra, sino que evitará guerra. El periodo anterior estaba caracterizado por encuentros y acercamientos en términos, por ejemplo, con China, con Medio Oriente, diálogos, acuerdos, pero que finalmente se quedaron a ese nivel, no lograron frenar las confrontaciones bélicas que hay en estos territorios. ¿Y cómo usted determina cuál va a ser su carácter respecto a todos los problemas que hay hoy en estos territorios y en estos enfrentamientos que hay en estos países? Bueno, miremos cada uno de los... Hay tres casos fundamentales, a mi modo de ver. Israel, Ucrania y Taiwán. Son tres casos que en este momento deben estar sumamente preocupados, en el sentido de que, en el caso, por ejemplo, de Israel, va a continuar el apoyo irrestricto de los Estados Unidos, un apoyo que algo ha querido matizar en alguna declaración, todo en el sentido de que va a exigirle que se mate a menos gente en la Franja de Gaza y en Cisjordania. Pero obviamente que el apoyo irrestricto hacia Israel conlleva que la acción de Israel va a dejarla prácticamente que haga lo que quiera Israel frente a estos dos conflictos, es decir, el conflicto en Gaza y el conflicto en Cisjordania. Con Ucrania la preocupación europea es muy grande porque en Ucrania están jugándose prácticamente el apoyo de Estados Unidos es el más fuerte dentro de la OTAN, pero al retirarle el apoyo a Zelensky, que es lo que ha anunciado, con frases de que Zelensky es demasiado pedigüeño, ¿no? Y de hecho ha anunciado que él vota por no continuar apoyando a Zelensky. Esto que le crea una situación sumamente difícil a la OTAN. Hay que pensar que Estados Unidos es el mayor contributor de ayuda hacia Ucrania. El retirar estas contribuciones, el dejarle solo a Zelensky, eso va a ocasionar la caída y prácticamente el triunfo de la Rusia sobre Ucrania. Eso creo que se va a presentar en ese sentido. Y esto implica un debilitamiento de la OTAN, porque obviamente Estados Unidos es el mayor contribuyente dentro de la OTAN y que a través de eso, que la presencia de Estados Unidos en Ucrania, con las ayudas que le ha dado el gobierno de Biden, han podido resistir a la invasión rusa. En estos dos casos, la situación más o menos es clara que va a haber un cambio. En Israel no creo que haya un cambio tan radical, en el sentido de que va a dejarle a Israel que Netanyahu opere y haga lo que él desea, y se continuará proporcionándoles armamento
a los israelitas y que eso implica que la guerra en Gaza va a seguir el ritmo que tiene actualmente. Hay 43.000 muertos, siendo más del 50% mujeres y niños. Lo mismo ocurre este momento con el Líbano, que Israel pretende mantener su presencia y ocupar prácticamente el sur del Líbano, porque a eso se va a llegar. En la región vamos a ver qué sucede. Irán es otro protagonista que está a la expectativa, ¿no? Siria también, de qué es lo que ocurra con el presidente Trump, quien ha anunciado que las dos guerras fundamentales que hay, Israel en Gaza y en Cisjordania y el Líbano, él va a acabarlas en 24 horas. Bueno, en el caso de Ucrania, eso parecería que sí es relativamente fácil. Le quita el apoyo a Zelensky, Estados Unidos, y Zelensky va a verse en gravísimos problemas frente a los rusos. El otro tema que también es importante es Taiwán, porque tiene relación con la China. China reclama que Taiwán es una provincia rebelde de China. Taiwán, a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues se ha logrado mantener gracias al apoyo de los Estados Unidos. Apoyo que yo veo que ahora va a ser bastante difícil que Trump lo dé, porque Taiwán es una isla pequeñita, tiene alrededor de 20 millones de habitantes, es sumamente rica, por cierto, es el principal productor de conductores y de chips, que se llaman, ¿no? En el mundo, pero es una isla que está muy lejana. Si le quita la protección de Estados Unidos, va a caer en manos de China, lo cual complicaría toda la situación en el lejano oriente. Estos tres puntos son fundamentales para ver qué es lo que ocurre en la nueva política que va a dirigir el presidente Trump. Correcto. Para terminar, doctor Marcelo Fernández de Córdoba, en este diálogo, ¿cuál es el mensaje que Estados Unidos, que los ciudadanos, todos los que habitan en Estados Unidos en este proceso electoral, ha enviado a la clase política, a la sociedad en términos generales? ¿De dónde salen las lealtades electorales a favor de Trump? Bueno, eso está claro que Trump, la presencia de Trump se ha consolidado y se le veía venir de atrás, que nada le hace daño a Trump. Tiene 34 problemas judiciales, inclusive un juicio que ya terminó en sentencia de primera instancia, pero nada le afecta. Es decir, el viejo dicho le choca, le rebota y no le importa. Es inconcebible Se decía que después del atentado que tuvo, era muy difícil que le ganen a alguien que ha estado en la línea de la muerte, ¿no? Como candidato. Bueno, claro, también hay eso, en realidad de perjudicarle le ha beneficiado. Y tenemos los casos judiciales que tiene Tom. Como digo, y tiene ya una sentencia penal, tiene ya una sentencia que está en apelación, sí, está en apelación. Ahora, ¿qué va a ocurrir con eso? Obviamente que la apelación, los jueces van a mirar hacia otro lado, en el caso de Trump. Yo pienso que va a llegar una revisión del proceso y una nueva sentencia en otro Ha sentido. ganado la mayoría también en la Cámara, en el Senado, y también En la Cámara de Representantes también está próximo a tener mayoría, también. ¿no? Eso es Entonces, poder. va a tener un congreso que va a ser dócil a él, y eso le permitirá aprobar leyes que él desea aprobarlas. Eso está claro. Y no va a haber ese equilibrio de poder que ha sido siempre que en el Parlamento la oposición tenga un número mayor que el gobierno. Entonces, eso hace un equilibrio. En este caso no va a haber ese equilibrio de poder. Va a ser simplemente todo lo que proponga él va a ser aprobado en el Parlamento. Bueno, las democracias requieren ese peso y contrapeso. Bueno, y cuando hay concentración de poder realmente
hay preocupaciones en el ejercicio mismo del poder, ¿no? Porque eso nos puede llevar a gobernar en una línea de la autocracia o el abuso del poder. Doctor Marcelo Fernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Para mí es un gusto siempre conversar con ustedes y con la radio.